Unas cuestiones. Antes repasamos lo que hay para mañana, muchísimas actividades en lo que tiene que ver en todo el país, ¿no? Como ya hace varios años, aquí en Montevideo las organizaciones sociales están convocando a una marcha única por 18 de julio con diferentes puntos de partida, pero que, bueno, todo confluye ahí en la avenida para llegar a la explanada de la UDELAR, de la Universidad de la República. Como decía, también cada organización le pone su impronta, su consigna, ¿no? Esto es muy variado como ha sido siempre en el movimiento feminista. Recién lo veíamos, también hay un paro general de 24 horas convocado por el PIT-CNT que adhiere a este paro internacional de mujeres con libertad a cada sindicato para que instrumentalice la medida según lo determine. Esto quiere decir, bueno, si paran solo las mujeres, si paran también los varones. Pero como decías, Nati, bueno, está bueno conversar sobre qué es lo que mueve también todas estas movilizaciones y reclamos. En este sentido estuvimos conversando con Mariela Solari, quien es la directora de la unidad de víctimas y testigos de la Fiscalía. Y ella, lo que yo decía al principio, ¿no? Destacaba que si bien las cifras de violencia de género en cuanto a denuncias se han mantenido relativamente estables, porque en 2024 hubo casi 40.000 denuncias, para ser exacta unas 39.990, una cifra similar a las del 2023, que hubo unas 300 y pico más. Pero bueno, ella decía, hay otros cambios, quizá más cualitativos, que vale la pena destacar. Si les parece, compartimos este tramo de la entrevista con Mariela Solari. Lo que muchas veces nos pasa es que las denuncias pueden permanecer en números. Lo que viene cambiando es la dinámica de la violencia, ¿no? Hay nuevas formas de violencia que se dan, tanto de violencia en el noviazgo como situaciones de violencia sexual donde aparecen múltiples víctimas o múltiples ofensores. Me parece que también es importante tener claridad que cuando hablamos de violencia sexual, la mayoría de las víctimas son menores de 18 años, ¿no? Que son niños, niñas y adolescentes. Eso requiere un abordaje particular y especial. Y lo otro tiene que ver con las situaciones de violencia basada en género inscriptas en contextos de crimen organizado o de criminalidad organizada. Desde la unidad de víctimas nosotros venimos planteando desde hace un tiempo que nos preocupa el número de niños, niñas y adolescentes que quedan involucrados en situaciones de criminalidad. Cuando decimos involucrados es que son víctimas porque son hijos o hijas de personas que están involucradas en los hechos delictivos, tanto como indagados, como testigos o como víctimas, y niños que muchas veces y adolescentes que son utilizados, ¿no? En estas situaciones de criminalidad. Esto hace que sean niños que se crían y que viven su infancia y su adolescencia en un mundo que los trata con mucha crueldad. Y eso es algo que es muy difícil de poder reparar, ¿no? Entonces, es posible, pero es evitable. ¿Y qué hay, Mariana, en términos de cifras sobre justamente asesinatos u homicidios de niños, niñas y adolescentes? Sí, últimamente se han difundido estas cifras. Semanario Brecha, por ejemplo, contabilizaba unos 93 niños, niñas y adolescentes asesinados desde el 2020 hasta el 2024. Esto en base a datos de Fiscalía y también de organizaciones sociales. A esto también se le suma a los niños, niñas y adolescentes que son blanco de intento de asesinato. Y bueno, como decía Mariela Solari, ha cambiado un poco algunas lógicas, ¿no? Esto lo conversamos con otras fuentes del sistema judicial. Ya se perdieron, digamos, entre comillas, algunos viejos códigos, ¿no? De no tirar cuando hay, de no disparar, me refiero cuando hay niños, cuando los objetivos, los blancos, digamos, tienen niños en brazos o hay niños pequeños por la vuelta. Bueno, eso ya no sucede. También a esto de la represalia, ¿no? De muertes como venganza. Bueno, me mataste a mi hijo, te mato a tu nieto o viceversa. Bueno, este tipo de fenómenos se están viendo cada vez más seguido y bueno, quizás digamos, tiene que ver con la violencia de género como dos aristas por ahí del mismo sistema que de alguna manera violenta a los más vulnerables. De hecho, de este casi 100, ¿no? 93 niños y niñas asesinados, también alguna parte tienen que ver con muertes en un contexto de violencia intrafamiliar, ¿no? Estamos hablando de un 26% de estas muertes que tienen que ver con estas causas y casi de la mitad en contextos de criminalidad, llamado ajuste de cuentas, etcétera, lo que hablábamos recién.
Y bueno, también conversamos sobre otra cuestión con Mariela Solari, que es el acceso a la justicia y las barreras que sigue habiendo, incluso más allá de los avances, para denunciar violencia sexual, violencia de género. Mariela vinculaba este asunto con la propuesta impulsada por senadores del Partido Colorado, Gustavo Zubillia, Andrés Ojeda, Robert Silva, que pretenden modificar la ley de género para incorporar en la investigación la historia sexual de las víctimas, ¿no? Eso debe dificultar mucho más llegar a denunciar una situación como esa, ¿no? Exactamente. En ese sentido hablaba Mariela Solari, que incluso lo consideraba un retroceso, ¿no? Esta iniciativa. Hubo varios cuestionamientos, incluso hasta del Partido Colorado, sí, ¿no? Pero de varias personalidades y actores políticos y sociales. Si les parece, terminamos con este último tramo de la entrevista. Ubicar la historia sexual de las víctimas es algo que la normativa internacional y estudios internacionales ya han puesto evidencia de que eso no tiene que ser parte de lo que se juzgue a la hora de juzgar un delito sexual. Entonces creo que deberíamos de reconsiderar en el marco de los avances que tenemos que justamente estos hechos no vengan a retroceder. No deberíamos de pensar que los derechos que las mujeres adquieren para el acceso a la justicia, que históricamente han sido derechos relegados, lesionen las garantías o derechos de otros, ¿no? Acá estamos hablando de que tiene que haber condiciones y oportunidades para que las niñas, las adolescentes y las mujeres puedan acceder a la justicia con todas las condiciones para ejercer sus derechos. Sobre todo porque cuando una mujer o una niña o un adolescente accede a la justicia penal es a partir de situaciones de extrema violencia que vivió, ¿no? Puede ser situaciones de violencia basada en género, situaciones de violencia doméstica, violencia sexual, que son todos hechos sumamente traumáticos en la vida de una persona que generan lesiones y que generan efectos en su vida emocional, en su vida laboral, en su vida cotidiana.